Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Capítulo 70. Aquí viene un nuevo retador. Hola chicos, este capítulo es un poco especial. Digamos que, en primer lugar porque es realmente muy largo y, en segundo lugar, porque no estaba previsto que sucediera en este punto de la historia. Si bien no tengo un plan establecido para esta historia, tengo algunas ideas aproximadas y esta fue una de ellas. Había planeado que esto sucediera después de que Unoa se fuera, pero cambié de opinión porque me emocioné. Así que sí, ya está aquí. Esto va a dar lugar a dos cosas. Y hablaré de eso al final del capítulo. Además, les aviso. Pronto actualizaré No soy dueño de un futuro de orfanato, la secuela de esta historia. Así que estén atentos. De cualquier modo, entremos en materia. Fu siempre fue bastante bueno notando cosas, captando detalles que otros no veían. Ya fueran las expresiones faciales, las miradas o el lenguaje corporal de las personas. Esto también se aplicaba simplemente a observar cosas de su entorno. Y así fue como llegó a esta situación. Fu había estado paseando por el bosque con Kyosei, practicando sus habilidades de agilidad para ser un mejor héroe en el futuro. Bien. Ya van 20 golpes desde 19 árboles, sin caer. Lo estás haciendo bien hasta ahora, Kyosei. Pensó Fu mientras descansaba, sus manos formando garras que le permitían mantenerse en el borde del árbol. Sintió el aprecio de Kyosei y un poco de satisfacción. Fu puso los ojos en blanco. No te confíes, aún podemos. Yo amo. Fu se quedó paralizado al oír de repente la débil voz de una joven. Y no era de nadie que le resultara familiar. Ahora bien, en general, la gente no llegaba a su casa por casualidad. Principalmente porque vivían en un bosque repleto de Grimm que lo custodiaban. Entonces, que alguien estuviera tan cerca sin que Izuku se diera cuenta, era sospechoso. Y eso fue lo que llevó a Fu a buscar la fuente. Usando los zarcillos de Kyosei, se movió de árbol en árbol, tan silenciosamente como pudo, acercándose a la voz. Y finalmente encontró su fuente. Una niña pequeña que parecía tener unos 8 años. Tenía el pelo largo y rosa y vestía un sencillo vestido rojo. Además, en la parte superior de su cabeza tenía lo que a primera vista parecían orejas de gato, pero en realidad eran una especie de cuerno. Ella estaba hablando a través de lo que parecía un auricular, lo que hizo que Fu sospechara aún más de ella. No sabrán nada. Fueron sus últimas palabras antes de que, de repente, el auricular saliera volando de su oído y fuera aplastado por una fuerza invisible. Sí. Definitivamente sospecha. Pensó Fu mientras la observaba desde arriba, mientras ella comenzaba a caminar hacia la casa. No puedo dejar que alguien así entre en la casa todavía. Es demasiado peligroso. Necesito averiguar qué quiere. Aún así, Fu comprendió la importancia de la sutileza, por lo que esperó un minuto y la siguió en silencio. Después de pasar un tiempo, pensó que era hora de saludar a su invitado. Fu usó los zarcillos de Kyosei para bajar del árbol y quedar en el suelo unos cuantos pies detrás de la chica. Hola. Saludó Fu. La chica dio un pequeño respingo y se giró rápidamente para mirarlo. Hola. Por favor, no me pilles así. Me vas a matar del susto. Se puso la mano en el pecho y parecía como si casi le hubieran disparado. Y su voz era tímida y frágil. En otras palabras, estaba exagerando. Cuando Kiba y él estaban en las calles, actuar de manera demasiado frágil o débil era una buena manera de ganar simpatía o de desviar y engañar a alguien.
sobre todo comparado con cómo sonaba antes, cuando habló por ese auricular. Antes, sonaba fría y seria. Todo en su yo actual parecía falso. Lo siento. No quise asustarte, se disculpó Fu. Solo quería saber qué hacías aquí. Oh, me llamo Nise. La niña arrastró los pies nerviosamente, de una forma adorable. Demasiado adorable. Mis padres dijeron que mi don me convierte en demonio. Así que me dijeron que fuera donde están los demás demonios. Oí que era aquí. Ah, ¿sí? ¿Y cuál es exactamente tu don? Le preguntó Fu. Mi don, tartamudeó Nise. Me hace explotar si me pongo muy nerviosa, o asustada. Lo siento si soy grosera, pero, este lugar da miedo. ¿Podemos ir a la casa? Por favor. Interesante. ¿Y cómo hiciste eso del auricular antes? Preguntó Fu con sarcasmo, echando por tierra su historia. Los ojos de Nise se abrieron y dio un paso atrás en estado de shock. Además, si tus padres te abandonaron, ¿con quién hablabas por el auricular? Preguntó Fu, sin dejar de desmentir su historia. Un segundo después, Nise, si ese era su verdadero nombre, le dirigió una mirada feroz. Mostrando su verdadero yo. Con una expresión que no correspondía a la de una niña, llena de intenciones asesinas. Rebanada, y entonces la cabeza de Fu salió volando. De repente, de la nada, el cuello de Fu fue cortado y su cabeza voló por los aires. Su cuello y su cabeza, ahora desmembrada, derramaron sangre por todo el suelo. TCH. Maldita sea, ahora tengo que ocultar esto. Nise apretó los dientes con fastidio, como si se hubiera derramado algo en la ropa y no hubiera quitado una vida. O al menos lo intentó. Antes de que Nise pudiera hacer algo, dos zarcillos salieron del cuerpo de Fu, uno de su cuello que atrapó su cabeza y la bajó hacia su cuerpo, y otro que salió disparado de su pecho y golpeó a Nise contra un árbol a unos pocos pies de distancia, sujetándola allí. ¡Ak! ¿Qué? Siseó Nise con dolor y confusión, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Sí, definitivamente fue bueno que no te dejara acercarte a la casa, dijo Fu después de volver a colocarle la cabeza. GRRRRR. Gruñó Nise, y de repente el tentáculo de Kyosei fue cortado en pedazos, liberando al niño demonio de pelo rosa. ¿Cómo demonios sigues con vida? Primero, el lenguaje, dijo Fu, mientras Kisoi comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Entrando en modo de batalla. Segundo, lo dijiste tú mismo. Buscabas el lugar donde vivían los demonios. Pues bien, lo encontraste. Una vez que Fu estuvo completamente cubierto con la armadura negra de Kyosei, envió 4 zarcillos desde su espalda hacia Nise, con la esperanza de atrapar sus extremidades. Sin embargo, esos zarcillos no lograron avanzar más que unos pocos metros hacia Nise, antes de que de repente fueran cortados en tiras por una fuerza invisible. Parece que tiene algún tipo de espada telepática invisible o algo así. Fu analizó. De repente, Nise fue catapultada hacia él por la misma fuerza invisible, y cuando estaba a solo unos metros de distancia, de repente se detuvo en el aire, simplemente flotando allí, o más bien parecía como si algo la hubiera sostenido. Y entonces Fu sintió algo así como una extraña mano invisible, que le atravesaba el pecho y le arrancaba el corazón. No, no es una espada. Quizás una mano, teorizó Fu, e hizo que su mano creciera hasta el tamaño de su cuerpo, e intentó golpear a Nise con un gran movimiento de barrido. Sin embargo, cuando el golpe estaba a 2,5 pies del cuerpo de Nise, de repente fue detenido nuevamente por esa fuerza invisible. Pero ese era el plan de Fu, ya que de repente la sustancia viscosa del simbionte negro comenzó a extenderse sobre lo que sea que lo estaba deteniendo, haciéndolo visible. Era una mano.
una mano conectada a un largo zarcillo que, a juzgar por lo que Fu podía ver, salía de su espalda. GRRR. Fuera. Gruñó Nise. Y de repente, el tentáculo y la mano desaparecieron, provocando que la parte del simbionte que lo cubría fuera absorbida por la mano de Fu, pero de repente la mano quedó hecha pedazos. Muérete ya. Rebanada. 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 Crujiente. Nise cayó al suelo, y un segundo después, las extremidades y la cabeza de Fu fueron cortadas, su cuerpo fue cortado en dos y su cráneo se estrelló contra el suelo como una calabaza, derramando sangre y vísceras por todos lados. Nise respiró aliviada, pensando que finalmente lo había matado. Pero no duró mucho. Kyosei juntó todas las partes de Fu y ayudó con la regeneración natural de Fu para volver a armarlo en cuestión de segundos. Eso no va a funcionar, dijo Fu mientras terminaba de regenerar todo. ¿Qué? ¿Eres inmortal? Gritó Nise con frustración y un poco de miedo. Bastante. Claro, tanto Fu como Kyosei tenían maneras de anular su regeneración y, eventualmente, matarlos, pero ella no necesitaba saberlo. Tienes una peculiaridad muy interesante. Veamos. Por lo que pude averiguar, te permite crear manos invisibles que salen de tu espalda y pueden cortar y aplastar a tus oponentes a media distancia. Pero cuando intenté envolverla, desapareció. ¿Puede volverse intangible o solo existe por un corto periodo de tiempo? Nise no parecía divertida. GRRRRR. Muere. De repente, Fu fue levantado por los brazos invisibles y luego arrojado al suelo, donde fue golpeado por una ráfaga de golpes extremadamente rápidos, que convirtieron su cuerpo en una pasta ensangrentada. Sin embargo, esto no logró matarlo y Kyosei se envolvió alrededor de los brazos que lo golpeaban, deteniéndolos por un momento y permitiendo que Fu finalmente los viera a todos. 4. Eran 4 en total. Bueno, me alegra saberlo. Pensó Fu. Los brazos desaparecieron del agarre de Kyosei, antes de volver rápidamente a golpear el cuerpo en regeneración de Fu. Así que puede hacerlos desaparecer cuando se lo ordenes. Bien. Fu estaba recopilando más y más información. Todo mientras planeaba un contraataque. Porque mientras lo azotaba, Fu le envió una sorpresa especial. De repente, un gran zarcillo negro salió del suelo, después de haber hecho un túnel detrás de Nise. Antes de que la niña pudiera reaccionar, el zarcillo la golpeó contra un árbol con fuerza. ¡Ah! Nise sintió que se quedaba sin aliento cuando su espalda golpeó el árbol con tanta fuerza que se abrió una grieta en la madera. Rápidamente Fu recuperó el zarcillo y comenzó a regenerar su cuerpo a su condición original. Qué bueno que no siento dolor, pensó Fu mientras saltaba hacia atrás, usando sus zarcillos para trazar líneas en la tierra mientras se alejaba. GRRRRRR. Nise volvió a gruñir y avanzó para atacar a Fu, que ahora estaba mucho más lejos. Una vez que llegó a la primera línea que dibujó Fu, Fu envió 5 zarcillos hacia ella. Ella los cortó una vez que se acercaron a ella. Pero ella no sabía que esto era parte del plan de Fu. Cada una de esas líneas representaba un pie de largo, lo que significa que pudo medir aproximadamente cuán largos eran sus zarcillos de mano invisible. Su alcance efectivo parecía ser de aproximadamente 6 pies. Fu le envió unos cuantos zarcillos más para confirmarlo, y eso pareció ser preciso. Tenía 4 brazos, con un alcance de casi 2 metros. Podía hacerlos intangibles. Eran muy fuertes y se movían rapidísimo. No podía permitirse el lujo de arrojarse imprudentemente sobre ella, de lo contrario, agotaría todas sus reservas de carne y moriría. Fu tuvo que luchar con más inteligencia, no con más fuerza. Pero aunque Fu no podía lanzarse sobre ella, Kyosei sí.
Mientras no hubiera fuego ni ataques sónicos, nada podría hacerle daño. Y ella solo tenía 4 brazos y solo podía alcanzar 6 pies. Kyosei podría hacer mucho, mucho más. Fu reunió tantos zarcillos como pudo, alrededor de 20 en total, y los lanzó hacia Nise desde tantos ángulos como pudo, tan rápido como pudo. Nise apretó los dientes y se preparó. Los zarcillos se acercaron a ella rápidamente y furiosamente, y Nise hizo lo mejor que pudo para cortarlos en tiras, pero cada vez que cortaba uno, venía uno, ella cortaba ese, y el que acababa de cortar volvía a crecer y volvía a correrse hacia ella. Se acercaban cada vez más a ella, avanzando lentamente hacia ella, mientras ella luchaba por seguir cortándolos. Si esto continuaba así, eventualmente la alcanzarían. Ella se movió. Nise usó sus brazos invisibles para lanzarse hacia los árboles, y uno de sus brazos agarró y se clavó en el tronco del árbol, haciendo que pareciera que estaba flotando en el aire. Fu envió los zarcillos tras ella, y Nise tuvo que saltar de árbol en árbol, alejándose rápidamente de los zarcillos y lanzándose hacia Fu. Fu envió un zarcillo detrás de él para alejarse de su alcance, pero ella fue rápida y, cuando él se alejaba, se acercó lo suficiente y lo cortó en 2. Es rápida, pensó Fu mientras el zarcillo arrastraba su cuerpo, ahora sin piernas, lejos de ella. Ni siquiera necesita recomponer sus partes para sanar. Gruñó Nise al ver cómo a Fu le volvían a crecer las piernas rápidamente. Entonces Nise comenzó a perseguirlo, con Fu alejándose mientras los dos se balanceaban entre los árboles del denso bosque. Ella es más rápida que yo, hay que frenarla. Pensó Fu. Fu envió zarcillos a su alrededor, agarrando ramas de los árboles y arrojándoselas a Nise. Nise los arrojó a un lado con facilidad, pero esto la frenó un poco. Luego Fu comenzó a hacer algunos giros difíciles, lo que hizo que fuera aún más difícil para ella seguirlo. Y finalmente Nise lo perdió de vista. La chica de pelo rosa miró a su alrededor frenéticamente, intentando averiguar a dónde había ido. No. 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 Maldita sea. ¿Por qué no se muere? Miró al suelo, mientras las emociones empezaban a hervir. Vergüenza, ira, miedo. No. No fallaré. No otra vez. No puedo fallar otra vez. Y entonces, al mirar hacia abajo, notó algo. Una sombra que se cernía sobre ella, cada vez más grande. Ella abrió mucho los ojos y miró hacia arriba para ver a Fu lanzándose hacia ella desde el cielo. Estaba a menos de 1 metro de ella, no podía alejarse. No tuvo tiempo de evitar el ataque del monstruo que se abalanzaba sobre ella. Tuvo que usar uno de sus brazos invisibles para mantenerse en pie, y desde esa distancia, no estaba segura de si podría cortarlo lo suficientemente rápido con solo 3. Así que tomó una decisión. Nise se disparó hacia el suelo, obteniendo cierta distancia sobre Fu y permitiéndole usar todos sus brazos para cortar a Fu en pedazos. Rebanada. 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 Grieta. El cuerpo de Fu fue cortado en muchos, muchos pedazos, y ambos cayeron al suelo, Nise golpeándose la espalda contra el duro suelo de tierra. ¡Ah! La joven gritó de dolor mientras la sangre empezaba a brotarle de la boca. El impacto le causó graves daños en su pequeño cuerpo. Los trozos de Fu y la sustancia viscosa de Kyosei cayeron a su alrededor, mientras ella usaba su don para asegurarse de que nada cayera sobre ella, excepto la sangre que llovía. Nise permaneció tendida en el suelo durante 1 minuto, intentando recuperarse de sus heridas y esperando desesperadamente que Fu estuviera realmente muerto. Desafortunadamente para ella, esto no pudo ser, ya que la sustancia negra de Kyosei comenzó a moverse, reuniendo todas las piezas de Fu en una bola de lodo.
Dentro de la bola, Fu se regeneró rápidamente y la bola volvió a adoptar la forma de Fu, ya que en aproximadamente un minuto Fu regresó, como nuevo, al menos en el exterior. Internamente, Fu había agotado un poco más de la mitad de sus reservas de carne, lo cual no era bueno, como mínimo. Pero ella no lo sabía. Solo vio que lo cortó en pedazos, y él seguía vivo y perfectamente bien. Mientras tanto, ella estaba en el suelo, muy herida y sin energía. Para ella, estaba perdiendo esta batalla y mucho más. Pero Fu sabía que esta lucha era mucho más igualada. Si no lograba regenerarse, moriría rápidamente. Sin mencionar que entraría en su estado de furia, lo que significaría que ni siquiera podría retirarse. Se convertiría en un animal sin mente que pronto sería masacrado. Pero ella no lo sabía. Y él podía ver el miedo en sus furiosos ojos rojos. Tal vez, solo tal vez, podría terminar la pelea allí mismo, y si no, al menos podría averiguar algo más de ella. Fu dio unos pasos hacia atrás, mientras Nise se levantaba con su Kirk y permitía que Kyosei se retirara a su cuerpo, revelando su forma normal una vez más. ¿De verdad vale la pena? ¿Arrojarte contra un oponente invencible para qué? ¿Por qué viniste? Le preguntó Fu. No es asunto tuyo. Le espetó Nise, dejándose caer al suelo. Te mataré. Cada don tiene una debilidad. Encontraré la tuya y te mataré. No puedo fallar. No lo haré. Si eso es cierto, ¿qué hay de tu debilidad? ¿Abusar de esos brazos no te haría daño? Le preguntó Fu. GRRRR. Se llaman vectores, dijo Nise apretando los dientes. A juzgar por su reacción, el uso excesivo es un problema serio para ella. Pensó Fu. Bueno, tienes razón en una cosa. Tengo una debilidad. Pero no es algo que puedas usar. No importa cuántas veces uses esos vectores tuyos, me recuperaré. No puedes ganar esta pelea. Entonces, ¿qué intentas? ¿Por qué someterte a todo esto? Yo no puedo fallar. Repitió la chica, mirando al suelo con los dientes tan apretados, que era un milagro que no se le rompieran, y el puño tan fuerte que las uñas se le clavaron en la piel. Mamá y papá dijeron que tenía que matarlo. Tengo que hacerlo. Si no, no valgo nada. Y me meterán de nuevo en la sala de entrenamiento. No voy a volver. No puedo volver. No lo haré. No tienes que hacerlo, le dijo Fu. ¿Eh? ¿Qué? Ni se lo miró, confundida y enojada. Se preguntaba de qué demonios estaba hablando. No tienes que volver con ellos, dijo Fu. Parece que eres uno de nosotros. De los que nacen con mala suerte. La mayoría de nuestros padres tampoco nos quisieron. Mis padres me adoran. Gritó la niña furiosa. Mientras haga lo que me dicen y mate a quien me digan, me adorarán. Los padres cuyo amor hay que ganarse no son padres de verdad, replicó Fu. Mi padre me quiere a mí y a todos mis hermanos, simplemente por ser nosotros. Incluso cuando nos equivocamos y lo hacemos enfadar, o lo molestamos haciendo algo malo, no deja de querernos, o lo que sea que te hagan tus padres y que te haga reaccionar así. Y jamás nos obligaría a quitar vidas. Cállate. Susurró Nise, bajando la cabeza y ocultando su rostro. ¿De verdad quieres vivir así? Le preguntó Fu alzando la voz. ¿Esclava de tus padres? ¿Trabajando por un amor que dejarán de darte si cometes un error? ¿De verdad quieres hacer eso el resto de tu vida? Cállate. Gritó Nise con pura rabia, y Fu esperaba que ella volviera a atacarlo, y rápidamente hizo que Kyosei volviera sobre su cuerpo. Pero en lugar de eso, sus cuernos crecieron, triplicando su longitud. Los ojos de Fu se abrieron de par en par, ya que tenía un mal presentimiento sobre lo que estaba a punto de suceder a continuación. Plaf.
Y un segundo después tuvo razón, ya que, a pesar de estar fuera de su alcance, Fu sintió que sus vectores volaban hacia su cuerpo y lo partían en dos. Y luego en 4, y luego en 8, y más, hasta que no quedó más que una papilla roja y trozos de carne en el suelo. Pero Nise no se detuvo, en un ataque de furia, utilizó sus vectores, para aplastar los restos de Fu contra la tierra, creando un cráter que se hacía cada vez más grande con cada golpe. Aplastar. 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 Cuanto más destrozaba el cuerpo de Fu, más comenzaba a desgastarse el suyo, a medida que su don comenzaba a pasarle factura. La sangre empezó a manarle de la boca y los ojos, y le empezaron a aparecer cortes por todo el cuerpo. Sentía que sus huesos temblaban, y le dolía tanto la cabeza que sentía que se moría. Solo cuando el dolor se volvió insoportable, se detuvo. Sus cuernos se encogieron hacia atrás en su cabeza, y sus vectores se redujeron a su longitud normal. Nise miró los restos de Fu, que en ese momento no eran más que un montón de líquido rojo en el suelo. Ella esperó, preguntándose si Fu comenzaría a regenerarse. No lo hizo. Los restos de Fu permanecieron allí, inmóviles y completamente sin vida. Tras un par de minutos, Nise cayó de rodillas y respiró hondo. Finalmente, la pelea terminó. Ella lo mató. Entonces, ¿por qué no estaba feliz? Dolía muchísimo. Sentía muchísimo dolor. Pero la misión no había terminado. Aún le quedaba mucho por hacer. Y por eso, sería mucho más difícil. Y a sus padres no les importaría cuánto lo intentara. Cuánto dolor soportó por ellos. Cuánto sangró por ellos. Si ella fallaba, entonces todo esto no tendría sentido y ella volvería a ser torturada en esa sala de entrenamiento nuevamente. ¿De verdad quieres vivir así? Esclavo de tus padres. Trabajando por un amor que dejarán de darte si cometes un error. ¿De verdad quieres hacer eso el resto de tu vida? Mientras las palabras de Fu resonaban en su mente, el cuerpo de Nise se sentía aún más débil. Sentía náuseas, mientras una terrible sensación de miedo, pavor y tristeza la invadía, y las lágrimas brotaban abundantemente de sus ojos. ¿Era esto todo lo que le esperaba en la vida? Dolor y sangre. Todo este dolor, toda esta muerte, por un amor que jamás podría conservar. Los padres cuyo amor hay que ganarse no son padres de verdad. Mi padre me quiere a mí y a todos mis hermanos, simplemente por ser como somos. Incluso cuando nos equivocamos y lo hacemos enfadar, o lo molestamos haciendo algo malo, no deja de querernos, o lo que sea que te hagan tus padres y que te haga reaccionar así. Y jamás nos obligaría a quitar vidas. Dios, eso sonaba tan bien. Demasiado bueno para ser verdad. Tenía que ser alguna mentira. Porque una vida así no podía existir. Todo tenía su propósito, todas las personas tenían su propósito. Tenían trabajos que debían realizar para ganar lo que querían. Y la suya era matar a quienes les dificultaban la vida a sus padres. Para eso estaba hecha su don. Ser amado simplemente por existir, era imposible, pero sonaba tan bien. ¿Cuántas veces se había hecho pasar por una niña dulce, tonta e inocente? Siempre hacía que la gente se quedara atónita. Porque era linda. La gente pensaba que era linda. Cuánto deseaba ser esa niña linda, inocente, tonta y dulce. Que no hubiera nacido con un don solo para quitar vidas. Por un momento, se permitió una fantasía. Una fantasía de un mundo donde ella era esa dulce niña, y sus padres eran como Fu describió a su padre. No más asesinatos, no más entrenamiento, no más sangre. Solo amor, sonrisas, felicidad y calidez. Sintió un poco de calor creciendo en su pecho, que rápidamente se tensó y se volvió doloroso. Porque por muy bonita que fuese aquella fantasía, no era más que eso. Una fantasía.
Y ahora era el momento de dejar de fantasear y volver a trabajar. Quebrar. De repente, Nise oyó una ramita romperse justo detrás de ella. Ella giró rápidamente la cabeza y vio a Fu a un pie de distancia de ella, con su mano convertida en una espada, lista para atacar. En ese instante, ambos reaccionaron. Los vectores de Nise empujaron a Fu tan fuerte como pudieron, pero no antes de que él pudiera asestarle un solo golpe. Cortar. Smash. Fu lo golpeó con tanta fuerza que lo atravesó casi por completo, a pesar de que era un árbol bastante grande y grueso. Y Nise vio que su cuerno derecho caía al suelo, porque le habían cortado la cabeza. ¡No! Nise recogió su cuerno caído, mirándolo con ojos llenos de sorpresa y horror. Después de ver cómo te crecieron los cuernos al aumentar tu poder, supuse que eran más importantes de lo que creía, dijo Fu, notando el árbol frondoso que tenía detrás, antes de volverse hacia su oponente. Y a juzgar por tu reacción, supongo que tenía razón. Nise pasó unos segundos más en la mañana tras perder su cuerno, antes de que su rostro se contrajera en una mueca de furia. Se levantó y se giró para mirar a Fu. ¿Cómo sigues viva? Te convertí en jugo. No todo mi cuerpo. Solo la mayor parte, corrigió Fu. Verás, en cuanto me di cuenta de que te habías potenciado y sentí que tu vector empezaba a destrozarme el cuerpo, usé a Kyosei para cortarme la cabeza y luego le pedí que la rodara para que pudiera regenerarme. Y tú, distraído por tu propia ira, no te diste cuenta de nada. Maldito seas. Maldito seas. Gritó Nise furiosa. Te di una oportunidad. Ahora lo haremos a la mala. Fu se giró y usó la mano con la que tenía la espada para cortar el árbol casi cortado contra el que había sido golpeado, antes de correr hacia la derecha. Nise estaba a punto de hacer algo para atacarlo cuando escuchó el sonido del árbol cayendo. Y estaba a punto de caerse, encima de ella. La pelirrosa apretó los dientes y preparó sus vectores. Le habían cortado el cuerno derecho, así que solo le quedaban los dos vectores en el lado izquierdo del cuerpo. Cuando el árbol cayó sobre ella, lo cortó en pedazos. Y aunque eso la salvó de la mayor parte del peligro, con solo dos vectores solo podía protegerse hasta cierto punto. Entonces, cuando los trozos más pequeños que había cortado empezaron a caer, no pudo detenerlos todos y uno de ellos la golpeó directamente en la cara. ¡Ah! Gritó Nise mientras el dolor la invadía y cerró los ojos. Fu aprovechó esto y envió un poderoso zarcillo a toda velocidad, directo a Nise. La niña no pudo hacer nada cuando el zarcillo se estrelló contra ella y luego la estrelló contra un árbol. Grieta. Su cabeza golpeó fuertemente contra el árbol, provocando que se le rompiera el cráneo y comenzara a sangrar. Nise perdió el conocimiento inmediatamente, mientras su cuerpo quedaba flácido en el zarcillo de Fu. Fu, sintiéndola debilitarse, concluyó que ya no era capaz de luchar. Solo para estar seguros, un zarcillo más pequeño se separó del más grande y subió hasta el otro cuerno de Nise. Quebrar. Con ambos cuernos rotos, Fu sintió que era seguro decir que ganó. XXXXXXXXXXXX. Entonces, ¿qué pasó, Namae? Preguntó Izuku por teléfono. Izuku estaba sentado en su oficina y no estaba feliz. Ochako, Fu e Inko también estaban presentes, y ninguno de ellos parecía parcialmente feliz. Habían pasado algunas horas desde la pelea de Fu con Nise, y había sido agitado. Se llevaron a la niña, la ataron y la enviaron al hospital para que la trataran por todas las heridas sufridas en la batalla. Ahora Izuku y compañía se quedaron con las secuelas. La verdad es que no tengo ni idea, le dijo Namae. No. Lo hemos estado investigando desde que lo denunciaste, pero no tenemos ni idea de por qué pasó lo que pasó.
Alguien envió a un niño asesino aquí, probablemente para matar a alguien, probablemente a mí, y terminó luchando a muerte contra uno de mis hijos. Casi matan a furia a ellos mismos en el proceso. Y no tienes idea de quién los envió ni por qué. Gritó Izuku por teléfono. Oye, tío, no te desquites conmigo. No es mi culpa. Le dijo Namare. Y no es que no podamos encontrarlo porque hemos estado descuidando el trabajo. El Dog ni siquiera se encarga de la investigación. No hay registros de esta chica en ninguna parte. Y ya le hicimos un análisis de sangre, pero no encontramos ningún maldito resultado. Quien haya enviado a esta chica debe ser un asunto serio, lo cual, si lo piensas, lo hace aún más jodido, porque tienes todos esos recursos para hacer estupideces como esta, y aún así envías a una niña a matar a alguien. ¡Qué desastre, tío! No me ayudas. Gritó Izuku. Sí, lo siento, dijo Namare. Por curiosidad, ¿te molesta más lo del asesinato de niños, lo de casi matar a tu hijo o lo del posible atentado contra tu vida? ¿Sí? Izuku estaba tan enojado que se le podían ver las venas saliéndose de la cabeza. Entendido. Me parece bien, dijo Namare. En fin, te mantendremos al tanto de la situación y del tema de la seguridad. Bueno, estás contratando personal, así que probablemente también deberías contratar seguridad. En fin, nos vemos. Y luego colgó. Izuku apretó los dientes y golpeó su teléfono contra el escritorio. Respiró hondo varias veces para intentar expulsar la ira y poder recuperar la claridad mental. Pero era difícil con lo enojado que estaba en ese momento. Alguien envió a un niño. Un niño. No mayor que cualquiera de los suyos, para que viniera aquí y lo matara. Y en el proceso, su propio hijo casi murió. Todo en esta situación le hacía hervir la sangre. Tanto Inko como Ochako pusieron sus manos en su espalda, tratando de calmarlo y ayudándolo un poco. Izuku rápidamente fue a su cajón, lo abrió y sacó una barra de chocolate beige. Este fue un regalo de Amai. Tras enterarse por Yami de lo estresado que podía ponerse Izuku, le preparó este dulce relajante para calmarlo. Izuku dio un gran mordisco a la barra e instantáneamente sintió que gran parte de su ira se desvanecía, a medida que el efecto calmante del dulce se apoderaba de él. Tras darle unos mordiscos más, su ira se apaciguó. No se disipó, pero se apaciguó por ahora. Izuku miró a Zu, quien lo observaba desde el otro lado del escritorio, esperando que le hablara. Fu, cuando te atacaban, ¿por qué no pediste ayuda? Le preguntó Izuku con severidad, pero con calma. El efecto secundario de los caramelos del humor era que, si comías demasiado de una sentada, te quedabas en ese estado de ánimo por un tiempo. Así que la mayoría de las emociones de Izuku en ese momento estaban siendo dominadas por los caramelos. No quería que nadie más saliera lastimado, explicó Zu. Esa chica era demasiado peligrosa. Si los estudiantes de uno o casi cualquier otra persona hubieran venido, habrían muerto. Así que la alejé de la casa, y de los videntes. Pero Zu, tenemos a Grim. Podríamos haberla rodeado con ellos hasta que pudiéramos capturarla, señaló Izuku. No tenías por qué arriesgarte así. La verdad, papá, estaba enfrascado en la pelea, explicó Zu. Estaba tan concentrado en vencerla y mantenerla alejada de los demás, que ni siquiera pensé en los Grimm. Te involucraste en la pelea. Izuku reflexionó un momento. Eso parece poco común en ti. Lo es. Normalmente eso no pasaría. Pero era demasiado fuerte. Necesitaba prestarle toda mi atención. Si no, habría muerto, explicó Zu. Pero, había algo más. Quería saber más sobre ella, porque algunas cosas no me cuadraban. Desconocía los límites de mi regeneración, así que, para ella, debí de parecerle invencible.
Era inteligente y, además, estaba entrenada, así que debería haber sabido cuándo rendirse y retirarse en algún momento, pero nunca lo hizo. Estaba desesperada y tenía miedo de algo. Y yo quería averiguar qué era. Ya veo, así que además de salvarnos, también querías salvarla a ella, supuso Izuku. Hubo una pequeña pausa antes de que se levantara y caminara alrededor de su escritorio, antes de arrodillarse y abrazar a su hijo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos, les dijo Izuku. Tú y Kyosei. Kyosei sale de Fu y se envuelve alrededor de Izuku, queriendo obtener su afecto. Ambos protegieron a su familia de un enemigo muy peligroso. Gracias a ambos, dijo Izuku. Dicho esto, se pusieron en peligro a sí mismos y a Kyosei. Recuerden, Kyosei es su hermanito y depende de ustedes para vivir dignamente. Cuando arriesgan su vida, también la arriesgan. Los ojos de Fu se abrieron de par en par. Era un punto fantástico, en el que Fu no había pensado para nada. Estar unido a Fu era bastante difícil de describir. Era consciente de que Kyosei era un ser aparte, pero al mismo tiempo no lo era. La mayor parte del tiempo Fu tendía a pensar en Kyosei como su propia peculiaridad sensible, en lugar de una persona separada, o el bebé que en realidad era. Era parte del proceso de unión. Era natural pensar en ellos como un solo ser. Pero no lo eran. Kyosei era un bebé, haría lo que Fu quisiera porque Fu era su anfitrión. Lo necesitaba. No le quedaba otra opción que seguirle la corriente. Fu realmente se sintió un poco mal por esa parte en particular. A él no le importaba arriesgar su propia vida por su familia, pero Kyosei era otro asunto. Lo siento, papá, Kyosei. Fu se disculpó. Kyosei se sintió confundido pero lo aceptó de todos modos. Aceptaré cualquier castigo que tengas para mí, dijo Fu, inclinando la cabeza en aceptación de lo que viniera después. Izuku suspiró y negó con la cabeza. Dadas las circunstancias, no puedo culparte del todo por lo que pasó. Y definitivamente hiciste mucho más bien que mal. Con eso en mente, creo que casi morir es suficiente castigo. Ochako, ¿puedes encargarte de Fu y prepararle un festín? Me imagino cuántas de tus reservas gastaste. Muchas gracias, papá. Fu le dedicó a Izuku una extraña sonrisa, que Izuku correspondió con alegría, mientras Ochako lo acompañaba fuera de la habitación. Lo mínimo que puedo hacer por mi pequeño héroe, dijo Izuku. Fu sintió una punzada de vergüenza cuando lo sacaron de la habitación y lo llevaron a la cocina. Cuando Fu se fue, Izuku se recostó en su asiento y suspiró. Tendré que pedirle a Yami que haga más videntes y más Grimm. No puedo permitir que esto vuelva a suceder. Me recuerda mucho a ti, sonrió Inko, recordando la explicación de Fu. Sí, imprudentes. Como yo, se lamentó Izuku. Primero Yami, y ahora él. Estos chicos me van a matar, y no de la forma en que nadie esperaba que lo hicieran. Ahora sabes cómo me sentía cada vez que decidías ver de cerca una pelea de héroes. Inko rió entre dientes. Bueno, yo diría que lo tienes más difícil. Yo también lo creo, dijo Izuku. Aún así, vale la pena. Además de aumentar la seguridad, también tengo que averiguar por qué vino aquí en primer lugar. También me interesaría saber qué clase de enfermo enviaría a un niño a matar a alguien, dijo Inko con expresión de disgusto. Oh, no te preocupes, mamá. Cuando descubra quién hizo esto, Izuku sintió que su ira crecía, dominando los dulces. Haré lo que esté en mi poder para asegurarme de que paguen. Bueno, hablemos. En primer lugar, como muchos de ustedes probablemente habrán imaginado, este nuevo Oki es básicamente una versión debilitada del Uki para Elfenlied.
Y toda esta pelea fue básicamente Lucky vs Carnage, pero con ambos personajes siendo mucho más débiles, y eso cambia muchas cosas. Esta pelea podría haber resultado para cualquier lado. Pero fue la inteligencia de Fu la que le permitió ganar. Ya he dicho que, de los niños, Fu es uno de los más inteligentes, si no el más inteligente. Y eso se nota aquí. Además, como Fu no entra en pánico, puede pensar con lógica en combate sin mayores problemas, en general. Aún es un niño, así que puede cometer fácilmente errores que los héroes veteranos no cometerían. Como, no usar el ejército de bestias de pesadilla. Para ser honesto, la verdadera razón por la que no recibió ayuda fue porque quería que esto fuera una pelea entre ellos dos. Así que intenté justificar lo mejor que pude por qué no pidió refuerzos. De todas formas, volverás a ver a Nise, aunque puede que sea muy diferente a como la has visto ahora. Si viste / leíste Elfenlied, puede que entiendas de qué estoy hablando. Ahora, ¿quién envió a Nise? Esa es la verdadera pregunta. Bueno, son los villanos principales. ¿Quiénes son? Bueno, puedes adivinar. Eso debería ser todo por ahora. Por favor, revísalo y que tengas un buen día. Capítulo 71. Bueno, algo que olvidé mencionar en el último capítulo, solo porque estamos empezando a conocer a los villanos principales, no significa que todo va a empezar a ser sobre ellos. Serán un elemento que aparecerá de vez en cuando y, en ocasiones, habrá un arco dedicado a ellos. La historia ya no se centrará en derribarlos. Derribarlos es solo una parte de la historia. Esta historia será principalmente una porción de vida, comedia y ficción de acción. Solo quería dejarlo claro. Además, Nise no regresará por un tiempo. En cualquier caso, pasemos a la historia. Ropa nueva. Sí, me gustaría conseguir todas las invitaciones que pueda, dijo Izuku, sentado en su escritorio hablando por teléfono. Sí, ya sé lo caras que son las invitaciones a la isla y, me da igual. Tengo el dinero, solo consígueme todas las que puedas. Toc, toc, toc. Dame un segundo, dijo Izuku al teléfono, antes de volver su atención hacia la puerta. Pasa. La puerta se abrió y entraron Yami y Shiruku. Shiruku sostenía una caja en sus manos. Oh, ¿me darían ustedes dos un segundo? Necesito terminar esta llamada, les dijo Izuku. Los dos asintieron e Izuku volvió su atención a su teléfono. Bueno, ¿cuántas invitaciones puedes conseguirme? Con eso basta. Solo envíame las invitaciones y acepta el dinero, dijo Izuku. Bueno, eso es todo, bien. Nos despedimos. Izuku colgó el teléfono y centró su atención en sus dos hijos. Disculpen la espera. ¿Qué necesitaban? Bueno, después de que llegó ese asesino, Yami y yo estábamos preocupados por lo que habría pasado si Fu no los hubiera detenido, dijo Shiruku con una mirada preocupada en su rostro, con Yami compartiendo la misma expresión. Izuku frunció el ceño. Desafortunadamente, no podía decir simplemente que habría estado bien porque, no lo habría estado. En realidad, si Fu no hubiera detenido a Nise, la habría dejado entrar a su casa al instante, y ella lo habría matado con la misma rapidez. Es por eso que estaba tomando medidas tan elaboradas, para aumentar el poder de sus defensas. Y aparentemente también lo eran los niños. Entonces, pensamos en algo que podría ayudarte, dijo Shiruku, tomando la caja y colocándola en el escritorio de Izuku. Ah. Izuku tenía curiosidad por saber qué era exactamente eso. Deslizó la caja hacia sí y la abrió. Y dentro había algo peculiar. Era una bata de cuerpo entero, doblada dentro de la caja. Pero no era una bata cualquiera. Era un Grimm.
Como estaba plegado, todo lo que Izuku podía ver era el Kato, pero incluso eso fue suficiente para identificarlo como una de las creaciones de Yami. En primer lugar, la paleta de colores era la típica de blanco y negro de todos los Grimm. La tela era completamente negra y contaba con la habitual armadura de hueso blanco presente en todos los Grimm. Además, tenía ojos. Ojos amarillos brillantes en la parte superior de la capucha, y también dientes. Dientes con forma de hueso en la parte inferior y superior de la abertura de la capucha para la cara. Como si fuera más una boca que una capucha. ¿Es esto, una túnica de Grimm?, preguntó Izuku. Cierto, dijo Shiruku, sonriéndole a Izuku. La llamamos la túnica Aegis. Está hecha para protegerte en caso de peligro. Oh. Izuku echó un segundo vistazo a la túnica. Pasamos mis telarañas por el vómito de Grimm de Yami y usamos los hilos para hacer esto. Me sentí como una especie de hechicera creando una túnica mágica. Dijo Shiruku, visiblemente muy satisfecha con su trabajo. Lo probamos. Funciona, dijo Yami. Pruébalo. Pensó Izuku. Bueno, me serviría para protegerme si algo sale mal. Me hará parecer malvado, pero supongo que es el precio que pago por la seguridad. Además, si mis hijos aguantan que los juzguen por su apariencia, supongo que yo también. Está bien, déjenme entrar a la habitación y cambiarme rápidamente, les dijo Izuku. XXXXXXX. Después de ponerse la bata, Izuku se miró bien en el espejo. La túnica cubría todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, y las únicas partes expuestas eran su cara y sus manos. La parte inferior de la túnica tocaba el suelo, pero apenas. Mantenía los pies ocultos sin dificultarle el paso. También había un poco de armadura que bajaba por un lateral de la túnica, pero no mucha. La parte superior de la túnica estaba más fuertemente blindada, con una armadura de hueso dividida en pequeños pedazos blindados, que cubrían la mayor parte del pecho, con una gran pieza de armadura de hueso cubriendo el centro. También había una fina armadura de hueso que corría por la parte superior de las mangas, pero solo un poco. En su espalda, había ese mismo trozo de armadura ósea, que recorría su columna vertebral. Por último, estaba la capucha. Tenía muchos trozos de armadura ósea, aparentemente para protegerle la cabeza, y como ya se mencionó, también tenía ojos y dientes alrededor de la parte delantera. Otro detalle destacable sobre su apariencia. Al ponerse la capucha, esta le cubría el rostro por completo. No importaba a dónde se girara ni si le iluminaba la cara directamente. Esto significa que no era por la iluminación, sino simplemente por el efecto de la propia capucha. Bueno, esto es, Izuku miró a los dos niños, que lo observaban fijamente. Muy bien. Daba escalofríos. Y definitivamente tendría que llevar la capucha bajada si la usaba para hablar con la gente. Claro, no podía decirles eso. Y además, al menos era cómodo. Era un poco pesado, pero no demasiado. La tela era agradable al tacto, muy suave. Y tampoco hacía calor ni era sofocante. De hecho, era anormalmente fresco. Era un poco incómodo, pero ya se acostumbraría. ¡Genial! Ahora podrás usarlo siempre, dijo Shiruku con una enorme sonrisa. Para siempre, añadió Yami. ¿Eh? Izuku quedó un poco sorprendido por esta repentina propuesta. Bueno, si solo lo usabas cuando sentías peligro, ¿qué sentido tenía?, preguntó Shiryuku, cruzándose de brazos. No te habrías sentido en peligro cuando llegó esa chica, y luego te habría matado. Tienes que usar el Aegis para que te proteja. Ese es un buen punto, dijo Izuku, mientras lo pensaba un poco más. Por favor, papi, suplicó Shiryuku, mirándolo con sus múltiples ojos. Al menos úsalo hasta que atrapemos a esos malditos que te quieren muerto.
Todos nos sentiríamos mejor. Póntelo, ordenó Yami con firmeza. Izuku reflexionó sobre eso. Los chicos estaban preocupados por Izuku ahora mismo, vaya, la UNOA también. ¿Y por qué no iban a estarlo? Alguien envió a un asesino, probablemente para matarlo. Y no podía apaciguarlos mintiendo. Ya lo había hecho antes, no le creerían. Sobre todo porque era una mentira tan obvia. Pero si tuviera alguna protección, alguna prueba de que estaría bien, los niños se quedarían tranquilos. Ahora no tienen ni idea de si esto realmente habría impedido que Nise lo matara. Pero Yami y Shiruku parecían creer que sí, y probablemente el resto de los niños también. Y eso sería suficiente. Está bien. Lo seguiré haciendo hasta que los atrapen, suspiró Izuku. ¿Sí? Gracias, papi. Dijo Shiruku, corriendo hacia él y abrazándolo. De nada, cariño. Pero Izuku hizo una pausa. ¿Cómo lavo esto? Reunión de personal. Ya era de noche y toda la clase 1A, junto con Inko, estaban en la oficina de Izuku. El propio Izuku estaba sentado en su escritorio, frente a todos ellos. Y él llevaba la túnica a Heis. Amigo. ¿Por qué pareces un superjefe de Kingdom Hearts? Preguntó Kaminari. Sí, parece que estás planeando nuestra desaparición colectiva, añadió Mina. Oh, esta es la túnica a Heis, explicó Izuku, quitándose la capucha para que pudieran verle la cara. Es algo que los chicos hicieron para protegerme. Estaban preocupados por mí después de, bueno, ya saben. Todavía no puedo creer que alguien haya enviado a un niño a asesinarte, dijo Momo, con cara de pocos amigos. Simplemente me enferma, dijo Mina con una mirada de absoluto disgusto. Los niños no son armas, añadió Shoto, con una mirada de odio en los ojos. Es mucho peor de lo que crees. Izuku sintió que se enfurecía al recordar lo que le dijo Zu. Pero no te llamé por eso. Como todos saben, a medida que el mundo se ha vuelto más consciente de la existencia del DOT, la OTKI de mí, periodistas y similares han intentado venir aquí a hacer preguntas. Sí, pero no pasan a los porteros, dijo Mina riendo, imaginando a un grupo de reporteros, viendo un Beowulf y largándose de allí. Sí, bueno, desafortunadamente no podemos ignorarlos para siempre. Izuku suspiró. Controlan gran parte de la narrativa y cómo nos percibe el público. El DOG necesita pronunciarse tarde o temprano. Y aunque no formo parte directa del DOG, soy muy importante para ellos. Por ello, el DOG ofrecerá una conferencia de prensa con varios miembros importantes, incluyendo al jefe de la división, Oshiriboshi. Yo también asistiré a la conferencia. Pero todavía te estás recuperando. Objetó Ochako. Ya me he recuperado lo suficiente, dijo Izuku con firmeza. Si no hablamos de ciertas cosas, los medios y la gente sacarán sus propias conclusiones. Ya han empezado a circular rumores sobre este lugar. Por suerte, las transmisiones de Kiba influyen en la mayoría, así que es mayormente positivo, pero no del todo. Tenemos que controlar la narrativa. De lo contrario, podría tener consecuencias desastrosas en el futuro. ¿Estás segura de que estarás bien, querida? Preguntó Inko preocupada. Podría haber más asesinos por ahí. Serán héroes por aquí, así que creo que estará bien, dijo Izuku. Y además llevaré esto, que de todas formas debería brindarme cierta protección. ¿Te refieres a usar eso mientras intentas mejorar la imagen pública? Preguntó Ji. Tiene un aspecto un poco malvado. Bueno, no llevaré la capucha, así que no se verá tan mal, explicó Izuku. Y para ser justos, es más probable que me juzguen por no tener don que por llevar esto. Eso apesta. Mina hizo una mueca. Sí, bueno, es inevitable. Izuku suspiró.
Eso y mi edad serán los obstáculos más difíciles de superar. Espero poder presentar un buen argumento de por qué me eligieron para este puesto. Si bien he expresado mi desaprobación porque alguien de tu edad asuma este puesto, admito que lo has hecho mucho mejor que la mayoría de personas, incluso 3 veces mayores que tú, admitió Momo. Sí, tío. Hasta la forma en que te desplomaste demuestra el esfuerzo que le dedicaste a estos niños, añadió Kirishima. Y eso fue de lo más varonil. Sí, fue muy tonto, pero también genial, dijo Kaminari. Nadie duda de tu capacidad ni de tu determinación, Midoriya, solo de tu salud mental, dijo Ida. Gracias, Ida, dijo Izuku, sin saber muy bien cómo responder. Bueno, la conferencia es en 2 días, así que tendré tiempo para coordinar con el dog lo que diremos durante la conferencia. Eso parece mucho trabajo, hombre. ¿Seguro que no te estás exigiendo otra vez?, preguntó Zero. Es solo hablar y pensar, dijo Izuku. Y es como si realmente pudiera evitarlo. La clase 1 miró a Izuku con preocupación. Parecían inseguros de cuánto podían confiar en esa afirmación. Izuku suspiró. Miren. Ya acepté. Y cancelar ahora me crearía, digamos, problemas que me causarían más estrés y trabajo que ir a la conferencia. ¿Entendido? Bien. Bueno, quería decirles que estaré fuera dentro de 2 días, por unas horas. Eso es todo. Pueden retirarse. Todos todavía parecían un poco preocupados, pero pensaron que no podían hacer mucho al respecto y abandonaron la habitación. Excepto Ochako, que se quedó atrás, con cara de enfado. Ochako, sé que esto no te gusta, pero Izuku fue interrumpido. No, es solo eso. Interrumpió Ochako. Es que, no parece que te hayamos reducido tanto el trabajo. Todavía te veo trabajando casi todos los días. Se suponía que íbamos a venir para que te relajaras. ¿Qué sentido tiene que estemos aquí si sigues trabajando tanto? Izuku se tomó un momento para asimilar su queja, antes de negar con la cabeza. Eso no es cierto en absoluto. Me han reducido tanto el trabajo que es una locura. De hecho, tengo tiempo para relajarme unas horas y dormir bastante. Si tuviera un trabajo normal, me habrían dejado sin nada que hacer y más, pero no tengo un trabajo normal. Mi trabajo me trae muchísimas ventajas, y compensan con creces las desventajas. Pero una de esas desventajas es que mi trabajo nunca termina, y gran parte es demasiado importante para dejar que cualquiera lo haga. Gracias a ustedes pude descansar un rato, pero no puedo hacerlo para siempre. Supongo que tienes razón. Ochako suspiró, aún con aspecto molesto. Me parece injusto que tengas que cargar con todo este trabajo, y solo tienes 15 años. Es decir, me he sentido abrumado de trabajo antes, pero no era nada comparado con todo lo que tienes. Izuku no pudo evitar sonreír levemente, conmovido por lo mucho que le importaba. Ochako. No te sientas mal por mí. Soy rico, vivo en una mansión rodeada de kilómetros de terreno de mi propiedad, tengo grandes amigos, uno de los cuales es mi héroe de la infancia, y tengo muchísimos hijos que me adoran casi tanto como yo a ellos. Mi vida es maravillosa, y si tengo que lidiar con un montón de trabajo solo para mantenerme, vale la pena. Incluso esa respuesta pareció insatisfactoria para Uraraka. Simplemente, no me gusta verte sufriendo o exhausto, admitió Ochako. Siempre me encantó ver el efecto que los héroes tenían en la gente. Ver todas esas caras sonrientes entre la multitud. Era increíble. Pero siempre me pregunté quién hacía sonreír a los héroes. ¿Quién los levanta de la desesperación? O sea, no era realmente mi objetivo principal. Sobre todo quería convertirme en un héroe por mis padres, pero, aún así me gustaría ser quien haga sonreír incluso a los héroes.
Y en lo que respecta a esos niños y a mí, tú eres un héroe. Y todos queremos verte sonreír. Ahora Izuku no solo estaba un poco conmovido, estaba muy conmovido. Fue difícil contener las lágrimas cuando Izuku se levantó de su asiento. Sin embargo, Ochako no se dio cuenta, pues había bajado la vista para ocultar su rostro enrojecido. Quizás suene un poco sentimental, pero Izuku la interrumpió, haciendo una de las cosas más atrevidas que jamás había hecho. Él la envolvió con sus brazos y le dio un abrazo. Ochako se sorprendió por esta repentina audacia que venía de entre todas las personas, de Izuku. Izuku terminó el abrazo rápidamente y le dedicó una sonrisa nerviosa y colorada. Solo verte intentándolo, por mi bien, me hace sonreír por dentro. Y haga paz. La cara de Ochako estaba roja como un tomate mientras intentaba balbucear palabras y fracasaba por completo. Algún día, lo tendré todo resuelto. Y no trabajaré demasiado, ni estaré desacostumbrado a nada, ni nadie intentará matarme, continuó Izuku, dándose la vuelta y mirando por la ventana. Y cuando llegue ese día, y pueda sentarme tranquilamente a criar a mis hijos y verlos crecer, entonces seré todo sonrisas. Pero ese futuro no llegará si no lo construyo. Así que soportaré todas esas dificultades por el bien de ese futuro mejor. Izuku se detuvo un momento, sonrojándose aún más mientras consideraba si realmente iba a decir lo que iba a decir. No sé qué tan difíciles se pondrán las cosas, y tú tienes tu propio camino, así que entiendo si algún día no me apoyas tanto como ahora. Pero el padre adolescente respiró hondo y se giró para mirar a Ochako, antes de hacerle una reverencia respetuosa. Gracias por todo tu apoyo. Ochako Uraraka. Ochako se quedó sin palabras por un momento, mirando a Izuku en estado de shock por unos segundos antes de sonreír y soltar una risita. PSH. Jajaja. Izuku estaba confundido y un poco asustado ante esta respuesta. ¡Qué tonto! Ochako le dedicó una sonrisa dulce y sincera, y le dio un ligero golpecito en la frente, lo que lo hizo estremecerse un poco y dejar de inclinarse. No digas esas cosas, como si no hubieras hecho tanto o más por mí. Me ayudaste a desarrollar una protección completa, me dijiste cosas que Olmir debería haberme dicho hace tiempo, y, por supuesto, dándoles trabajo a mis padres. Sí, tengo mi propio camino que recorrer, pero pienso recorrerlo junto al tuyo. Caminaremos juntos, ayudándonos mutuamente en nuestros caminos. Construyendo un futuro juntos. Porque eso es lo que hacen los mejores amigos. Izuku volvió a sonrojarse, pero la sonrisa que se dibujó en su rostro era imparable. De verdad eres el mejor amigo que podría haber pedido. Lo mismo digo. Ochako rió entre dientes. Los dos rieron juntos por un rato, antes de calmarse. Bueno, tengo que hacer unas llamadas. Deberías irte a la cama, le dijo Izuku. Y no te preocupes, yo también dormiré. Más te vale, le advirtió Ochako juguetonamente, mientras se marchaba. Buenas noches, Izuku. Buenas noches, Ochako, dijo Izuku mientras la veía irse. Se necesitaría al menos una hora para que los corazones de ambos dejaran de latir con fuerza. Una situación apremiante el día de la conferencia de prensa finalmente había llegado, y vaya que Izuku estaba nervioso. ¿Y cómo podría no serlo, mirando al ejército de prensa frente a él, todos tomando fotografías con sus cámaras y tratando de hacer cientos de preguntas por segundo? Izuku estaba sentado actualmente en una pequeña silla, junto a un grupo de otras figuras importantes de Dock. No conocía realmente a ninguno, pero todos parecían tan profesionales y antiguos. Se sentía tan fuera de lugar. Y, para ser justos, lo era. Probablemente era muy raro ver a un grupo de viejos trajeados, y en medio de ellos, a un quinceañero con una túnica extraña.
Hola a todos. Es un placer verlos en un día tan maravilloso. Al frente del escenario, todos eran uno. Osiris Bosi, de pie en el podio, hablaba a través de muchísimos micrófonos. Un anciano corpulento que parecía tener casi 80 años. Como muchos saben, soy el director interino de DOC, antes conocido como Osiris Bosi. Y hoy vengo a hablarles sobre nuestro reciente aumento de actividad. Los informes apenas esperaron a que terminara para lanzarle más preguntas. Señor Bosi, ¿por qué el DOC actúa ahora de repente? ¿Por qué el cambio de nombre? ¿Qué razón tienes para contratar a una joven de 15 años para un puesto tan importante? ¿Qué posición ocupa exactamente Midoriya? ¿Contratar a una persona sin peculiaridades fue algún tipo de truco publicitario? Tranquilos, dijo Bosi a la multitud. Todas sus preguntas serán respondidas, se lo aseguro. Antes que nada, quisiera disculparme. ¿Una disculpa? Muchos reporteros quedaron confundidos, y surgieron teorías entre la multitud sobre el motivo. Sí, quisiera presentar una disculpa formal a todos los OC de este condado, dijo Bosi con cara de tristeza. Durante años nos hemos estancado. Con escasos fondos y pocas maneras de abordar los problemas que nos aquejaban, no pudimos llevar a cabo nuestra misión de ayudar a estos niños con la eficacia que hubiéramos podido. Entonces Bosi se giró y miró a Izuku, haciéndole señas para que se acercara, lo cual hizo, acercándose al lado del anciano, mientras el director del DOC ponía su mano sobre el hombro de Izuku, y él intentaba con mucha fuerza no estremecerse. Eso fue hasta que conocimos a este maravilloso joven. Izuku Midoriya, el nuevo director de la Fundación Midoriya para OC. O simplemente la Fundación Midoriya, para abreviar. Bosi continuó, sonriendo a la multitud, que tomaba muchísimas fotos. Durante años buscamos a alguien para cubrir un puesto. Alguien con el empuje y la determinación de cuidar y proteger a estos niños, con un corazón lo suficientemente grande como para cuidarlos a todos. Y ese alguien es Izuku Midoriya. Inmediatamente, la prensa comenzó a hacer preguntas, todas sobre la edad de Izuku. Bueno, entiendo que es bastante joven, muy joven de hecho, pero eso no debería descalificarlo, de ninguna manera, afirmó Bosi con firmeza. Midoriya ha demostrado un gran coraje e inteligencia que superan su edad, y tiene una ética de trabajo que lo coloca por encima de muchas personas que le doblan, triplican o cuadruplican su edad. Sin mencionar que los niños lo adoran, como él a ellos. En cuanto a las preguntas sobre su falta de peculiaridades, eso no tenía nada que ver con su posición. La gente de DOC cree en la igualdad entre las peculiaridades. Una vez más esto provocó muchas preguntas y murmullos entre la multitud. Ahora, me gustaría darle al señor Midoriya la oportunidad de hablar con todos ustedes, dijo Bosi, dándole una palmadita en la espalda a Izuku, indicándole que no tomaría el control. Izuku miró a la multitud, todos mirándolo directamente. Respiró profundamente y luego exhaló. Está bien. Puedo hacerlo, pensó Izuku. Izuku abrió la boca, pero desafortunadamente, nunca pudo pronunciar palabra. De repente se desató el caos entre la multitud. Cuando los informes casi llegaban al frente, de repente sacó un arma y apuntó a Izuku a la cara. Muere, escoria sin don. Elimina tu inservible genética de esta tierra. La multitud que rodeaba al hombre gritó y jadeó, e Izuku quedó congelado en estado de shock. Pero la bata no estaba. Cuando el hombre apretó el gatillo, la capucha voló hacia arriba, cubriendo la cabeza de Izuku, mientras cambiaba al modo de defensa absoluta. Las partes blindadas de la capucha se expandieron, cubriendo más del cuerpo de Izuku, y de repente los dientes alrededor de la cara también se expandieron, creciendo en tamaño mientras cubrían completamente su rostro, pero también le impedían ver nada. Blam.
La bala se disparó a la cara de Izuku, pero los dientes lo protegieron y la bala rebotó, y luego explotó. ¡Bum! Izuku salió volando hacia atrás y, después de unos segundos en el aire, sintió que se deslizaba por el suelo, con la túnica aún protegiéndolo de todo daño hasta que se detuvo por completo. Una vez que Izuku se detuvo, permaneció en el suelo, congelado. Ni siquiera pudo pensar por un momento, ya que tuvo que esperar a que el impacto se disipara. ¿Qué acaba de pasar?, pensó Izuku mientras su cerebro finalmente volvía a funcionar. Mientras Izuku procesaba el intento de asesinato ahora fallido, sintió que alguien lo elegía. ¿Midoriya? ¿Midoriya, estás bien? ¿Me oyes? Izuku reconoció esa voz. Era de Atarms, uno de los héroes enviados como guardia de seguridad durante el evento. Estoy bien, dijo Izuku. Aún estaba un poco aturdido, pero en general estaba bien. La túnica seguía en modo de protección, así que Izuku seguía sin ver nada. Deatarm ayudó a Izuku a levantarse del suelo, poniéndose de pie con sus piernas temblorosas. Niño, ¿cómo demonios sobreviviste a eso? ¿Y qué demonios llevas puesto? Es una larga historia, respondió Izuku. Necesito abrazar a Yami y Shiruku cuando regrese. XXXXXXXXXXXX. Mientras tanto, en un apartamento de gran altura, un hombre con una nariz particularmente larga estaba sentado en su sofá en bata de baño, mirando la televisión. Este hombre era Rikiya Yotsubashi, director ejecutivo de Denerat, líder del Ejército de Liberación de Meta, Redestro. Llega noticias. Tras sufrir un horrible ataque a manos de un asesino peculiar, Izuku Midoriya sobrevivió con poco o ningún daño gracias a una túnica especial hecha por uno de los niños del orfanato. Una periodista informó: aplastar. Redestro aplastó el control remoto en su mano con ira, un poco de oscuridad se arrastró por su mano y su ceja se movió mientras la frustración, la ira y, sobre todo, el estrés se acumulaban dentro de él. Otro intento fallido, pensó Redestro. Primero, perdemos a Kiria, y ahora esto. Ahora probablemente no tendré otra oportunidad de matarlo en mucho tiempo. Izuku Midoriya fue un insulto a todo lo que representaba el Ba. Los sin peculiaridades eran reliquias no evolucionadas de una época pasada. Deberían estar en el escalón más bajo de la sociedad, y debía asegurarse que sus genes no se transmitieran de una forma u otra. Pero allí estaba uno, no solo enormemente rico y exitoso, sino también a cargo de niños que eran inherentemente superiores a él. Ni siquiera quería pensar en cómo sus mentes podrían ser contaminadas por él y sus opiniones poco evolucionadas. El hecho de que Izuku Midoriya solo pudiera sobrevivir a estos ataques escondiéndose detrás de las peculiaridades de los niños solo demostró su inferioridad genética. Sin embargo, el diputado aún tenía prioridades más altas. Mucho más altas. Pero era una cuestión de principios. Izuku Midoriya debía morir. Redestro miró con odio la pantalla al ver a Izuku Midoriya entrar en un coche vigilado. Un día, mataría a Izuku Midoriya. Lo juró. Muy bien, entonces los villanos eran los MLA. Ahora bien, ¿por qué MLA y no otros villanos? Bueno, echemos un vistazo a los otros candidatos a villanos y por qué no fueron elegidos. Stein. Es solo un tipo. Es un tipo muy importante, con mucho significado para la historia y un gran impacto en el mundo de Ma, pero no puede representar una gran amenaza física para muchos de los personajes, ni querría hacerlo, salvo para atacar un poco a Kiba. Además, es solo un tipo, así que cualquier conflicto con él terminaría bastante rápido, como ocurrió en el canon. La Luffy todos para uno. Ya tengo un plan aparte para la Luffy que los sitúa en un camino muy diferente al canon. Esto significa que no podrán ser los villanos aquí.
Y como estoy haciendo lo que hago con la LOF, eso significa que todos para uno también quedará fuera de la historia después de cierto punto. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes. No. Bueno, aclaremos algo. La HPSC no le lavó el cerebro a AUX ni lo convirtió en un niño soldado. En primer lugar, decir que AUX se convirtió en un niño soldado implica que lo enviaron a luchar a una edad temprana. Lo cual no hicieron. Simplemente lo entrenaron. Si eso convierte a AUX en un niño soldado, entonces Izuku está creando niños soldados ahora mismo. En segundo lugar, sobre el lavado de cerebro. AUX quería ser un héroe incluso antes de que la HPSC supiera de su existencia, y su lealtad hacia ellos probablemente se deba menos a un lavado de cerebro y más al hecho de que lo sacaron a él y a su madre de la pobreza, e hicieron realidad todos sus sueños. Sí, hicieron cosas turbias en el pasado, pero enviar niños asesinos es una historia completamente diferente y un nivel completamente nuevo de maldad por parte de ellos, algo que aún no han visto. No son santos, ni mucho menos, pero son más grises moralmente que directamente malvados, al menos lo son ahora. Ese tipo que mató Nagant era más malvado que gris. El clan del rechazo de las criaturas. ¿Quiénes? Romeo, claro. Sé quiénes son, pero son tan insignificantes en el manga que el anime los omitió. Siendo justos, tendrían motivos para oponerse a Izuku y sus hijos, pero son tan insignificantes que darles el papel de villanos principales parece inapropiado. Un grupo de personajes originales. Bueno, no lo convertiré en un grupo de personajes originales, porque quiero usar más elementos de Ma. Hay muchos personajes originales y elementos originales en este fic, hasta el punto de que a veces parece más una historia independiente que transcurre en el universo de Ma que un fic de Ma, y crear villanos originales en lugar de usar los que ya forman parte del universo solo lo acentuaría. Ahora, analicemos por qué elegí la MLA. La razón principal es que se correlacionan tanto con Izuku como con los niños. Con Izuku, la Asamblea Legislativa menosprecia a quienes tienen don más débiles, por lo que es lógico que tengan una opinión muy baja de quienes no tienen. Así que ver a alguien como Izuku no solo tener éxito, sino también estar a cargo de personas con don poderosos, es la antítesis de todo lo que representan. Mientras tanto, también odiarían la forma en que la sociedad ve a la mayoría de los OTK. Para ellos, son niños que deberían estar en la cima de la sociedad, relegados a un segundo plano, como algo de lo que avergonzarse. Pero también les disgustaría que estos niños fueran clasificados en la misma categoría que otros OTK. Me explico. A la Asamblea Legislativa no le gustan todos los quirks fuertes. Creen que los quirks también reflejan quién eres como persona, así que a personas como Shigaraki, quien tiene un quirk inherentemente destructivo y malvado, también los menospreciaban, antes de todo el desastre del despertar. Así que les preocuparía que niños como Fu, Kai y Kyoku crecieran junto a Sansan, Kiba y Kyosei, y fueran tratados como hermanos. Así que el MLA tiene muchas razones para oponerse a Izuku y a todo lo que representa. Por eso los elijo como los villanos principales. Ahora hablemos de los Ageis. Esta es una idea original de Green que surgió de mí. No la usaré a menudo. Principalmente usaré Green de Ruby, pero crearé algunos originales selectos. Además, respondamos a algunas preguntas sobre la Ageis. Primero, este se convertirá en el atuendo principal de Izuku, ¿por qué no? Su trabajo es peligroso por naturaleza, así que tiene sentido que lo use a menudo. Segundo, no, Izuku no se convertirá de repente en un luchador. Quería que Izuku no tuviera prácticamente ningún poder físico. El Agei solo sirve para asegurar que no muera en situaciones peligrosas, y porque se ve genial, está diseñado específicamente solo para defensa y no tiene capacidades ofensivas.
Tercero, sus capacidades se explorarán más a medida que avance la historia, pero digamos que Yami y Shiruku hicieron un buen trabajo con este. Por último, Kiria es el verdadero nombre de Nise. Sabremos más sobre ella y su pasado mucho más adelante. Bueno, eso es todo por ahora. Por favor, deja tu reseña. Me encanta leerlos. Que tengas un buen día.